Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a las obras del Santiago Bernabéu. Hoy luce el sol por todos los lados. No hay ni una mota de nube. Y si hay una mota de nube esta tarde no salgo a correr. Así que nada, estamos hoy a viernes 16 de septiembre. Qué bonitas son las lamas. Por favor, empezamos el vídeo. Venga, como siempre empezamos aquí en la esquina de la Torre B, donde están a tope también esos pedazos de cracks ahora mismo con esos servicios y trabajos de mantenimiento en los soportes verticales ya puestos. Y es que en el día de ayer se dedicaron a hacer estas cositas, estas ranuritas que hay aquí, también llamadas nexos, también bautizadas aquí en el canal soportes de erizo, para en un futuro colocar la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Y es que yo creo que ya prácticamente todos estos soportes tienen ya los soportes de erizo, pero si giramos la mirada a la izquierda vemos que todavía faltan por ahí unos cuantos por instalar, sobre todo los que están más cercanos a la Castellana. Ahí vemos, hacemos un barrido de arriba abajo, quitamos zoom, vemos el autobús, muy bonito él, y ahí ampliamos el zoom para ver cómo están ahora mismo trabajando en la instalación de los nexos que van a ir en esa zona. Ya sabéis, en el día de ayer se dedicaron a poner en toda esta área, en toda esta zona, los soportes de erizo. A nuestra derecha las lamas del fondo sur y vamos a cruzar la carretera. Tralari, que te vi, tralara. Desde que me quejo, mirad cómo han dejado de organizado esto, ¿eh? Es que la organización es un punto y es un grado. A partir del año que viene, a finales, ya no veremos estos carteles, ¿eh? Ya no los veremos. ¿Por qué? Porque va a estar listo todo el Santiago Bernabéu. Aquí tenemos toda la parte diáfana, antes de las grúas y maquinaria y demás, del suelo de la esquina de la Torre B, donde vemos, como decíamos antes, esas plataformas. Están encendidas las luces, parece que están haciendo comprobaciones para que esté todo bien. De momento, hasta el 2 de octubre no volvemos a tener un nuevo partido aquí en el Santiago Bernabéu. Y vamos a ver, porque no tenemos ninguna riostra en esta parte de la esquina de la Torre B. Ayer teníamos unas 2, 3 más o menos, y las subieron, parece ser que las han subido. Vamos a acercarnos ahora a la parte de Castellana y vamos a ver si podemos ver desde el suelo cómo va la instalación de las riostras. Mientras tanto, os dejo este modo gran angular de la esquina de la Torre B, todos estos soportes verticales donde están colocando esos soportes de erizo. Y vamos a continuar, amigos y amigas. Otra cosa que quería decir es que esta plataforma cada día más se está demoliendo. Ahí vemos como la estructura en sí, todo ese esqueleto está aguantando, está todavía esperando a que lo demuelan. Pero ahí vemos que han quitado la parte superior, que es la parte del hormigón, porque ayer vi cómo estaban demoliendo por la tarde. Ahí vemos cómo han quitado toda la parte del hormigón, la chapa que había entre medias, y que hoy parece que van a continuar demoliendo. Tienen ahí la excavadora con el pica pica, y así es como va la demolición de esa plataforma que ha estado tanto tiempo ahí, ¿eh? Parece que no, pero ha estado un montón de tiempo, ¿eh? Vamos avanzando hacia Castellana, miramos hacia arriba, que caen judías, y si no para abajo, que caen garbanzos. Vemos que todavía faltan muchas conexiones por colocar, al menos 3, las que yo veo ahora mismo. En la parte de los soportes verticales, justo en la parte superior, vemos que faltan 2, más luego en las partes centrales también faltan alguna que otra conexión. Así que entre la Torre B y la Torre C se distribuyen el trabajo de las conexiones, esa instalación de conexiones entre los soportes verticales. Llegamos a nuestro sitio preferido, aquí al lado de los toilets, esos servicios públicos que ya sabéis que podéis utilizar cuando queráis, porque son totalmente públicos y gratuitos. Y aquí estamos justo enfrente de la Torre B. Vemos todos esos soportes, vemos toda esa estructura de la viga corona en la parte superior de la esquina de la Torre B, bueno, de la Torre B más bien, donde de momento incorporaron esa red para posteriormente colocar e instalar esa chapa que tenemos ahora mismo a la izquierda en pantalla, y que de momento pues no han colocado más en comparación al día de ayer. Seguimos observando que esta zona no lo han reparado todavía. Esto ya es un toque demasiado fuerte lo mío.
Y seguimos avanzando porque tenemos muchísimo movimiento en la Castellana, veo muchísimo movimiento en la Castellana, así que vamos a cruzarnos de acera, vamos a cruzarnos al otro lado de la Castellana. Es más, vamos a ir para allá y vamos a ver cómo se ve la Castellana. Ya sabéis que está todo en pendiente y vamos a ver si podemos sacar buenas imágenes, o por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Vamos allá, esta es la presentación diferente, presentación especial que tenemos en el día de hoy. Aquí vemos toda la parte de Castellana, toda la parte de la fachada del lateral oeste, a prácticamente 200, 300, 400 metros de distancia. Y aquí vemos todos los entresijos de lo que es la Biga Corona, donde empezarán a cerrar esa estructura para que podamos tomar mojitos in the night, esos mojitos y agua negra, por supuesto, de la vida. Ahí vemos esos accesos que va a haber en el interior. Vamos a ampliar un poquito. Ahí estamos, madre mía, que me vuelvo loco. Ahí vemos esos accesos en el interior. Que bien se ve, ¿eh? Han estado a tope todos estos días, todas estas semanas más bien, sobre todo en esas cosas, en esos ámbitos, esos accesos que han hecho en el interior. Y vemos toda la parte de la estructura del Skybar que van justo en la parte central de Castellana, justo ahí arriba. ¿Veis que tiene una especie de curvatura hacia arriba? Una pendiente, sí, una pendiente diría yo, hacia arriba en toda la parte de la Biga Corona. A ver si sale el dedo, aquí está. Mirad cómo sale el techo hacia arriba. Y luego la parte del Skybar totalmente a nivel, Maribel. Ahí vemos cómo siguen trabajando en el interior, nuevas estructuras, esos accesos. Ya sabéis que a partir de ahí ya tienen que formar y que construir todos los bares y, bueno, todos los bares, todo el bar que vaya en su interior, todas las habitaciones, las salas y demás. Y vamos a acercarnos un poquito más para ver todo eso desde más cerquita, desde la Castellana. ¿Qué os parece? Parece que estamos en las alturas, pero no, estamos en General Perón in the night. Oye, por cierto, también una cosilla que quería decir, y es que mirad toda la parte de las riostras, que bien se ve desde aquí también, Si empezamos por el lado sur, vemos que ahí todavía falta una también. Aquí exactamente, ahí vemos el enganche. Todavía no se ha incorporado, no se ha instalado. Seguimos girando, seguimos girando, seguimos girando. Hoy viernes 16 de septiembre vemos que han intercalado también. Ha faltado por poner en ese hueco otra riostra. Y ahí vemos que ahí están las restantes, pero apenas faltan en el día de hoy. No sé si en el día de hoy completarán todas, pero a día de hoy faltan 1, 2, 3, más la que hemos visto aquí, 4. Bueno, estamos aquí en Castellana, nos hemos acercado un poquito más para ver esto que decíamos. Y es que con la vegetación, todo lo que ha llovido en Madrid, la vegetación ha crecido, mirad. Ahora prácticamente no podemos ver nada, aparte de los vestuarios que tenemos justo ahí. Más luego la vegetación, ya no podemos ver prácticamente nada. Pero ahí vemos en el interior esos accesos, en la parte interna de la Biga Corona. My friends, ahí vemos, cerquita, zoom desde la parte interna. Y vemos cómo han avanzado en el interior, esas estructuras no las habíamos visto, yo por lo menos no las había visto todavía en lo que va siendo de obra. Bueno, básicamente porque lo han puesto nuevo, obviamente esto no iba a estar al principio, pero mirad, toda la nueva estructura que han formado en el interior de la Biga Corona. Seguimos la vuelta, amigos y amigas. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Justo venimos de grabar en la parte de Castellana y mirad lo que están haciendo, colocando una de las riostras que decíamos que faltaban ahí, parece que habían intercalado. Pues justo están colocando la que falta ahí. Parece que se ha hecho de rogar, se ha hecho de rogar, pero aquí la tenemos casi saliendo el sol, casi pegando en nuestro cogote. Vemos otra de las riostras que tienen que completar, ya sabéis, falta una en la parte sur y más o menos 2 en esta parte de aquí. Más o menos 2, no, más o menos 2, no, quedan 2. Oye, en el día de ayer Maribel y yo vimos este material que lo estaban penetrando en el interior de la Biga Museo y no sé lo que exactamente es. Parece que tiene unos paraguas, tiene ahí unas copas de vino y no sé qué más, unos tenedores o qué es eso. Así que si alguien me lo sabe decir qué es, que me lo ponga en los comentarios porque no tengo ni idea. Aquí tenemos toda la Biga Corona, Biga Museo. Bueno, ya no se llama ni Biga Museo ni Biga Corona, gracias a Tony Fernández por esa explicación. Es verdad que ahora mismo es el museo
y la Corona, aunque todavía está en construcción. Y vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para ver cómo está toda la viga museo y viga Corona y museo, donde ya sabéis que están trabajando en la parte superior. De momento han dejado ese material acopiado en el interior del museo y vamos a ver por qué de momento la chapa que han colocado en la parte superior no han colocado más en lo que es la prolongación hacia la Torre C. Apenas 2 riostras en lo que llevo de vídeo para que terminen de instalar todas y seguimos. Que nos acercamos a Honduras. Honduras, patria querida. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la esquina de la Torre C, donde vemos que el sol está ya dando candela a las hojas. Justo aquí encima del montículo de Honduras vemos muchísimas conexiones todavía acopiadas que tienen que ir colocando en la parte de los soportes verticales, donde vemos ahí a la izquierda esos pedazos de cracks trabajando en la zona y en la parte superior de los soportes verticales. Siguen colocando conexiones entre ellas, que ahora cuando pasemos por Rafael Salgado, ese comienzo de Rafael Salgado, lo veremos mucho mejor. Y que en este ámbito, en esta zona de aquí de momento, pues lo que veo es que viene mucho camión, descarga material y se va. Tenemos mucho material acopiado en la zona que a medida que lo necesiten lo utilizan, lo cogen y lo llevan a su sitio donde quieran trabajar. Ayer vimos en la Torre B que estaban trabajando en la zona de los ascensores. Aquí vemos en la Torre C que no están... ¿He dicho Torre B o Torre C? En la Torre B estaban trabajando con el hueco del ascensor. Aquí en la Torre C de momento no están trabajando en ello. Y antes lo decimos, ahí vemos cómo están subiendo otra de las conexiones para la parte superior de los soportes verticales, aquí en la esquina de la Torre C. Otro día más que somos afortunados de estar aquí, de poder grabar todo lo que está pasando en las obras. El marcador que sigue fastidiado, sigue roto. Tenemos la misma plataforma de ayer y un camión de Agudo Transportes aquí esperando a que le dan el visto bueno para poder entrar a la obra y poder llevarse material. Vemos que sigue entrando una hormigonera, no sabemos a dónde va a ir, pero estamos a tope, ¿eh? Madre mía cómo están las obras, amigos. Mirad, más conexiones que han traído, más conexiones. Parece que eran pocas, pues después parió la abuela. Bienvenidos a la esquina de la Torre C. Aquí estamos un día más. Hoy, ¿qué día es? ¿Qué día es hoy? 16 de septiembre de 2022. Vamos a ver qué están haciendo en estos montículos, estas plataformas que han construido para montar las cerchas de rodadura, esas cerchas retráctiles en la parte superior de la cubierta del Santiago Bernabéu. Y vemos que están avanzando en todos los lados, ¿eh? Están avanzando y trabajando en todos los lados. Tenemos muchísimo movimiento aquí. Quien pestañee se lo pierde, así que no pestañees. Por cierto, ¿le has dado al like? ¿Le has dado al like? ¿Por qué no le has dado al like? Dale al like, hombre, no pasa nada. No te van a cobrar ni nada, es totalmente gratuito. Ahí tenemos la plataforma que están demoliendo por la parte sur, por la parte... Ahí está, Dani. Ahí está, amigos y amigas. Toda esa parte de ahí donde la están demoliendo. Veremos a ver cómo estará la semana que viene. Mientras tanto, sin más que decir, aquí en Castellana y esquina de Torre C nos vamos hacia Rafael Salgado. La gran pregunta era cuántas riostras faltaban y dónde están. Pues ahí las tenemos. Ahí vemos una de las riostras que está ahí acopiada en la parte de Castellana. Y veremos, porque creo que faltaban 2. Veremos a ver dónde está la otra, ¿eh? Vamos a ver, porque hay muchísimo trabajo. Esto es un no parar, amigos. Madre mía. Y llegamos justo aquí, Rafael Salgado, justo aquí en los soportes verticales de lo que va siendo la esquina de la Torre C, esta curvatura que va a haber en esta esquina, donde vemos que están subiendo conexiones, están probando conexiones, y que ahí vemos en la plataforma que está recepcionando lo que viene siendo las mismas conexiones que va a haber entre los soportes verticales, donde en el día de ayer estaban básicamente trabajando en toda esta zona de aquí, donde vemos más completos a lo que se refiere con conexiones entre los soportes verticales. Y madre mía, cómo se nota la diferencia que hay entre las orejetas antiguas y las que han modificado ahora, Madre mía, chaval, qué diferencia. Cómo las han desplazado, Oye, están subiendo lamas. Están subiendo lamas también aquí en la parte del fondo norte. Ahí vemos cómo están las 2 plataformas con 2 operarios en cada una. Y ya sabéis, el transportín que lo coge la grúa camión,
lo lleva hacia la zona deseada, como estamos viendo ahora. Vamos a ver, ahí está. Lo lleva a la zona deseada y los 4 pedazos de cracks que están ahí en 2 plataformas, en 2 cestas, en 2 jirafas, con la pistola neumática, se ponen a atornillar por los extremos, por los lados, esa lama, ese conjunto de 2 lamas, para seguir formando lo que va siendo nuestra fachada, en este caso norte, con esa piel envolvente que va a tener el Santiago Bernabéu. My friends, estamos aquí en el fondo norte. Hoy no creo que me dé tiempo a hacer un directo, pero si me da tiempo, por supuesto, de la vida, vamos a hacerlo. Pero nos subimos al montículo del garaje, donde vemos todo. Oye, ¿y ese agua? ¿Y ese agua? ¿De dónde cae ese agua? Además que cae con fuerza, que cae con fuerza. ¿De la grúa torre? Bueno. ¿Os imagináis que se ha roto un hidráulico? Ah, no, que está cayendo por dentro. Que no había visto, que no traspasaba, que no subía la parte de la lama. Está cayendo por ahí dentro. Madre mía, la que están liando, ¿no? Bueno, mientras tanto tenemos aquí el ejército de lamas, en el que en el día de hoy pondrán todos estos armarios llenitos de lama, sobre todo en esta zona. Parece que van a tapar esta zona. Me imagino que irán de aquí hacia arriba. Y vamos a ver a lo largo del día qué es lo que van a hacer aquí y cómo van a subsanar ese problema, porque no sé si lo están haciendo a aposta. Parece agua limpia, no parece meao ni nada de eso, pero habrá que estar atentos porque, claro, se puede aquí formar el riachuelo de Rafael Salgado. Hoy durante todo el día pondrán estas lamas que tenemos ahora mismo en pantalla. A la izquierda no tenemos nada, simplemente tenemos la caseta de incidencias del público, y vemos que toda esta parte de aquí también está bastante diáfana, excepto con esos camiones de recogida de material y algunos de Toy Toy, esa empresa de la caca y el pis y demás. Y lo digo así porque me parece gracioso, no porque me esté metiendo con ellos, que ya seguro que hay alguno. No, es que JR, es que, porque dices pis o dices miau, no sé qué. No, lo estoy diciendo en plan broma, hombre, no pasa nada, hay que vivir la vida, un poquito de broma, sin faltar al respeto. Venga, nos vamos hacia Padre Damián. Ale, hop. Hola Torre C, hola Torre D. Modo gran angular de la esquina de la Torre B. Abandonamos Rafael Salgado y llegamos a Padre Damián, Fathers y Damian, como dirían los ingleses. Ostras. Vaya día, chaval. Y ahí vemos cómo están trabajando los operarios, los trabajadores. Parece que están colocando estos... No, están midiendo porque veo una cinta métrica. Parece que están midiendo para colocar en un futuro muy cercano, como dirían en Star Wars, en un futuro muy cercano, es verdad, los soportes de erizo. Ahora sí que sí, entramos oficialmente en Padre Damián. Para pam. Aquí tenemos el acceso al tour del Bernabéu, donde vemos toda esta parte del Torreón Norte. Seguimos viendo plataformas que penetran entre medias de las piezas blancas que tenemos en pantalla, donde hay que seguir dando ese último par de apriete a esos tornillos que se acaban de incorporar, que son nuevos aquí en la familia madridista, y que, por supuesto, hay que dejarlos totalmente afianzados, porque esto luego se va a cerrar. Imagino que esto a lo mejor luego en X años tendrá su mantenimiento, pero todo esto se va a cerrar y ya no va a ser igual el trabajo desde ahora que cuando esté todo listo, porque aquí ahora mismo se puede desplegar una plataforma y ¡pam!, se puede trabajar en la zona, pero en un futuro, cuando esté las lamas y esté la piel, no se va a poder hacer, así que hay que hacerlo todo. ¡Yeah! Tenemos a una de las LR aquí, justo en la parte de la tripota del nuevo edificio, donde parece que van a subir una megapieza in the night. Tenemos a mucha gente aquí mirando, observando, así que me da a mí que esto lo van a subir en breve, Y ojito, porque están las dos LR, sujetando la megapieza. Vamos a acercarnos. Ojo, que de gente hay, chaval. Hay un montón de gente, Hay un montón de gente. Mirad toda la gente que hay aquí, viendo y observando el megaizado que va a haber aquí. Y ahí efectivamente tenemos la megapieza en la parte de el palco de honor, donde está sujeta, está apoyada en esos caballetes. Están los motores encendidos de las LR, pero parece que lleva un rato aquí esto y no lo suben, Es que fijaos el pedazo de izado que es, porque se necesitan las dos LR
en ese momento y vemos que todos los trabajadores en la zona están cuidadosamente esperando a que suceda el izado para poder ver y que todo vaya bien. Va para arriba, va para arriba. Ahora sí que sí, están tensando, ahora mismo están haciendo fuerza ya las máquinas, están subiendo, están subiendo. Me han esperado a que llegue para grabarlo in the night. Ahí vemos como las dos LR están, joder, de verdad, las dos LR están haciendo fuerza, no, lo siguiente, para subir esa mega estructura. Dos megacordones con sus travesaños ya, pues está soltando el trabajador para quitar alguna pieza que se haya quedado enganchada. Y vamos a ver lo que dura el izado y vamos a ver a dónde lo van a colocar exactamente, pero todo tiene pinta de que lo van a colocar en esta continuación. Parece que algo se ha quedado ahí atrapado, y parece una nave espacial, parece una mismísima nave espacial. Esto va a durar 2 minutos el izado, si todo va bien. Va a durar 2 minutos y lo van a colocar súper rápido. Pedazo de mega pieza que están subiendo, brutal in the night. Brutal, 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 brutal. Increíble, increíble, increíble. Nos cambiamos de lado, vamos a ver porque lo parece que lo van a colocar allí, así que nos colocamos en posición para grabar y para la miniatura in the night. Vemos todas las pletinas totalmente puestas, instaladas. Vemos las abrazaderas que son las responsables también de participar en este izado. Lento, 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 lento. Va subiendo esa pedazo de pieza poquito a poquito. Ya sabéis que la paciencia es la madre de la ciencia, aquí bautizado en el canal. Así que poco a poco lo están subiendo. Esto no es un izado cualquiera. Esto es muy complejo y hay que hacerlo con mucho cuidado. Me recuerda al juego este de la botella. ¿Os acordáis de pequeños? ¿No habéis jugado nunca al juego de la botella? Que cada vez que te apuntaba a la parte del tapón te tenías que dar un beso con la chiquita de al lado. Y pues parece que como me vaya a apuntar, al final, luego vea aquí a alguien, sea una persona ya jubilada, le voy a dar un besito en toda la carita. Vamos a ver exactamente dónde lo van a poner, pero ya lo sabemos porque somos super cracks aquí en el canal. Vamos a ver dónde lo ponen. Que no me he olvidado de vosotros, que ya sé que estáis por ahí. Oye, ¿por qué no me dejáis un like? Así. Oye, mirad, esta es la parte... A ver, aquí tenemos la parte donde va a ir enganchada a la que decíamos, esta de aquí. Vale. Y ahí ya tenemos a un trabajador esperando esa parte, ese extremo. Va a ir en esa parte de ahí. Y este de aquí ya va surcando los cielos del Santiago Bernabéu, los cielos de Madrid capital. Y ahí vemos esa imponente pieza que está a puntito ya de llegar. Fijaos, cómo tienen que poner la pieza. Esto parece un Lego, tienen que poner la pieza súper encajada. Y vamos a ver cómo la van a encajar, cómo va a encajar todo. Si lo van a meter esto primero y luego encajarán esto. Bueno. Vale. Justo aquí en el medio faltarían otros dos cordones, sí, para seguir atando. Aquí lo van a encajar en este. Es más ancho este de aquí que ese. Sí, no llega del todo esta viga a completar todo esto. Faltaría, esto se va a completar solamente esto de aquí. Luego aquí faltarían otros 2 cordones. ¿O qué piensas tú, Juan Niño? Creo que es así, sí. Bien. Ahí está a punto de llegar a su sitio, a su site, como dirían los ingleses. Vemos cómo ya está en los cielos, como in the night, cómo está en los cielos ya del Santiago Bernabéu. Está ahora mismo maniobrando, porque esta grúa que tenemos a nuestra derecha le imposibilita de hacer esa maniobra correspondiente, es decir, limpia hacia la derecha. Y vemos que tiene que, como que la parte de la derecha tiene que meterse hacia el interior para poder maniobrar bien. ¿Os parece o no? Ahora sí que sí, maniobra limpia, ya va a empezar a girar a la derecha. Bueno, está girando ya a la derecha. Y tenemos al pedazo de crack a la derecha, esperando a que llegue el cordón, la parte del extremo, para poder sujetarlo y poder meter ya los pernos. A punto de llegar, ahora sí que sí, a punto de llegar a lo que va siendo la parte ya definitiva donde va a colocarse esta mega pieza. Ahí vemos ya al trabajador que ha cogido las riendas del asunto, más que nada porque ha cogido la cuerda. Ahí lo tenemos y ya va a maniobrar él mismo manualmente la pieza a su sitio. Hay que hacer fuerza, hay que hacer fuerza para maniobrar ese pedazo de mostrenco en el que están subiendo ahora mismo.
Ojo que hay roce, ¿eh? Hay roce ya, hay roce de los nuevos cordones, los que estaban ya puestos y el nuevo que va a llegar a puntito, ¿eh? Estoy nervioso y todo. ¿Tú estás nervioso? ¿Nada? Joder, yo sí. Vamos a ver, hay que bajar un poquito más, ¿eh? Hay que bajar, a ver. Cambio corto, baja un poquito, baja compi, baja. ¿Qué tiene que? Penetrar, que no doy un paseo contigo, pero que siga de perfecto. Casi. Venga. Métela. Venga, métela ya, métela. Ay. Ahora sí que sí, esto va seriamente, ¿eh? Lo que no sé es el echado lubricante. Pues así va quedando, ¿eh? Así va quedando este pedazo de maniobra. A la derecha tenemos una plataforma con 2 operarios y a la izquierda una cesta también con otro operario in the night. Parece que, claro, hay que sujetar en la zanca, a la izquierda hay que apoyar en la zanca y a la derecha hay que meterla. Qué difícil meterla, ¿eh? Que no es un poco de pavo. Bueno, pues esta es la posición final, a falta de que coloquen los pernos en las pletinas correspondientes. Vamos a continuar donde vemos también ahí al fondo, que no lo he sacado antes. Tenemos al fondo las piezas también que van a seguir formando en la parte de la viga corona, donde ayer por la tarde en el vídeo de Tito Lívido se ve perfectamente cómo subieron una mega pieza y que ya entre tanto material blanco ya no se distingue exactamente dónde lo han colocado, así que ahora cuando pasemos al interior vamos a ver si se ve mejor. Vamos a ver si han traído soportes verticales. Voy a hacerme el loco, pero aquí alguien que no quiero señalar me acaba de decir, me ha hecho spoiler de que sí han llegado 2 soportes verticales nuevos, así que vamos a ver si los podemos sacar aquí en el vídeo. Mientras tanto os voy dejando este otro plano de las nuevas mega piezas que han subido a la parte superior de la tripota del nuevo edificio, donde veis que en esta de aquí está apoyando en la zanca, bueno, aún no está apoyando, pero va a apoyar ahí en la zanca, y al otro lado va a encajar directamente también en el hueco del cordón ya instalado. Seguimos dando la vuelta. Hoy el vídeo va dedicado al lloroncito que tengo a mi lado, porque me acaba de decir también que hay en Concha Espina, justo ahí arriba por donde baja el autobús, hay otro pilar de los soportes de las bandejas, así que vamos a ver si está o no está, o ya lo han metido. Ahí está el camión escondido detrás de ese autobús de Marcelino Pan y Vino. Ahí vemos que le están esperando a que le den el visto bueno para que pueda acceder al interior. Desde aquí, desde Sagrados Corazones, de modo gran angular, con esa nueva mega pieza, a ver cómo se ve desde aquí, amigos y amigas. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Cómo va quedando? Esta tarde ya estarán, esta tarde hasta incluso mañana estarán ya listas todas las grúas y las soltarán. De momento, así está todo el lateral este. Vamos a Concha Espina. Momento en el que también veo que esos 2 soportes verticales, como ha dicho el lloroncito, han traído 2 soportes verticales y en el día de hoy tendremos más soportes verticales instalados en esta parte de aquí. Veremos a ver dónde los colocan. Tiene toda la pinta que los van a colocar uno en una orejeta en esta de aquí y otra en esta de aquí, así que las matemáticas no fallan y en el día de hoy tendremos 1, 2, 3, 4 JR Indenay. Así que no sé yo si lo van a subir, así que seguimos. Estos soportes verticales, como decíamos, van a subir 2 más y vamos a acercarnos ya a Concha Espina. Luego entraremos al interior. Hay que subir este vídeo cuanto antes. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas y yo estoy deseando ya verlo en mi canal, verlo plasmado. Aquí estamos en la esquina de la torre, a donde vemos que están incorporando una nueva mega pieza, mega mini pieza entre las caras internas de estas 2 costillas, justo encima de la puerta 38 creo que es. La están subiendo ahora mismo y están terminando de colocarla en su sitio. Aquí tenemos las lamas del fondo sur, fachada sur, donde hay colocadas lamas en este lado de aquí. Este ejército de lamas del fondo sur, aquí las vemos, pero están totalmente acopiadas, no hay ninguna plataforma en la zona. Parece que en el día de hoy no van a tapar el hueco que tenemos justo ahí arriba. Este hueco que falta, esa zona de ahí, falta todavía por incorporar, así que vámonos para adentro. De todas formas, luego cuando terminemos este vídeo entraremos al interior, haré un directo y subiré el vídeo también del interior.